Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. ¿Qué tienes más, miedo o fe? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra de Dios. Jesús invita a sus discípulos a subir a la barca para ir al otro lado del lago. Pero en la travesía se desató una tormenta y aquellos discípulos se asustaron y le dijeron al Señor: «¿No te importa que nos hundamos?». ¡Wow! Los discípulos de Jesús que vivimos hoy debemos aprender de esas lecciones para nuestra vida. Nosotros estamos en una travesía. Vamos de la orilla de esta tierra hasta la orilla de la eternidad. Pero en el camino habrán muchas tormentas, muchas dificultades, aun cuando estamos seguros que Jesús va en la barca. Lo extraño de aquella tormenta y de las nuestras es que Jesús parecía dormido. Parecía que iba en la barca, pero que no estaba atento en el momento que más lo necesitaban. Por eso los discípulos desesperados le dicen: «¿No te importa?». El Papa Francisco a los discípulos de hoy nos dice en la Patris Corde, en una carta apostólica en el número 5, algo maravilloso. Cuando tú sientas que en la tormenta el Señor no acude, cuando sientas que Dios no me oye cuando yo estoy rezando, cálmate, cálmate. Y escucha estas palabras del Papa Francisco en Patris Corde número 5. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. ¡Wow! ¡Cuánta confianza nos tiene Dios! Aquellos discípulos que iban con Jesús en la barca, la mayoría de ellos eran pescadores, acostumbrados a la tormenta. Y Jesús parece dormido, pero está confiando en que ellos pueden enfrentar la tormenta. Si no es la primera vez que estaban, lo que pasa es que ahora que va Jesús con ellos, quieren que Jesús les resuelva la tormenta. ¿Cuántas veces ellos habían pescado sin Jesús y habían tenido que hacerle frente? Pero ahora que van con Jesús, ellos dicen: es que no deberían haber tormenta. Es que Él debería librarnos de la tormenta. Y Jesús dice: ustedes deberían ser fuertes y enfrentarlas como siempre. Debemos aprender para no cuestionar a Dios,
como aquellos discípulos que cuestionan, incluso culpan a Jesús de lo que vaya a pasar. Fíjense lo que le dice: no te importa que nos hundamos. Ellos ya se daban por hundidos. No te importa que nos ahoguemos, ya se daban por ahogados. Además, están echándole la culpa a Jesús. No te importa tú, ¿por qué no nos ayudas? Si Jesús era carpintero, hermano, él no era un gran marinero. Pero ellos saben que Jesús podía ayudarlos, pero Jesús sabe que ellos podían hacer algo más que estar temblando de miedo. En ese momento Jesús se levanta y tal vez, para dar esta lección que es el mensaje central del evangelio de hoy, es que Jesús permitió que llegara a este momento. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar que se calman. Y con esa actitud, Jesús estaba mostrando su superioridad, su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, su divinidad. Como Dios le había dicho a Job en el capítulo 38, versículo 11, busquen el libro de Job 38, 11, cuando Job está en medio de su tormenta, el Señor le habla y le dice: yo dije al mar, hasta aquí llegas. Aquí se estrella el orgullo de las olas. El Señor le dice a Job: yo puse límite a la tormenta. Hasta aquí llegan las olas que te amenazan. No tengas miedo, yo estoy contigo. Eso le dijo a Job y le dijo a los discípulos en la barca, pero nos lo dice a nosotros. Con esas palabras, el Señor está indicando que Él es más grande que cualquier tormenta que nos amenaza. Y los discípulos que iban en la barca, espantados, dijeron: oigan, ahora se espantan de otra cosa. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? De esa manera comenzaron ellos a despertar. Ahora los que se despiertan son ellos, para darse cuenta que su maestro no era como los demás maestros. Y aquí está el mensaje central, como les digo, del evangelio. Jesús se presenta no solo como un maestro, porque lo es, sino como el Señor, el que tiene la autoridad incluso sobre los elementos de la naturaleza, porque Él es Dios. Y si hasta el viento y el mar le obedecen, todos estamos llamados a obedecerle también. Este es el mensaje central del evangelio. Pero en esta meditación yo quiero invitarlos a responder o a pensar en las preguntas que Jesús le hizo a aquellos discípulos en su tormenta, porque son las mismas que nos hace a los discípulos hoy en nuestras tormentas. ¿Recuerdan las preguntas que Jesús les hizo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y aquí Jesús nos plantea lo que yo llamo una ecuación, que debemos meditar cada vez que nos toque enfrentar tormentas en los muchos momentos difíciles que seguro vendrán en nuestra vida. ¿Qué es más grande? ¿Nuestro miedo o nuestra fe? Si es más grande el miedo, es porque tengo poca fe. Si es más grande mi fe, entonces eso me ayudará a tener poco miedo. Aquí está la ecuación. Si usted quiere escribirla, escríbala. Más miedo igual a menos fe. O más fe igual a menos miedo. Recordemos esto, especialmente cuando pasemos por los momentos difíciles.
En mi libro, Enséñanos a orar, en la página 104, yo pongo la oración que hay que hacer en los momentos de peligro. Aquí pongo las oraciones para pedir salud, para pedir prosperidad, para pedir un matrimonio, para pedir fecundidad, etcétera, etcétera. Muchas oraciones de petición. Y todas están basadas en citas de la Biblia. Hoy voy a rezar con ustedes la oración para pedir protección ante el peligro. Sería larguísimo leerles todas las citas, son más de 10 citas de la Biblia de donde está inspirada esta oración. Pero lo importante es no despertar asustados en la tormenta y echarle la culpa a Dios. Lo importante es orar. Y vamos a orar la oración para pedir protección cuando estemos en el peligro. Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho, no temáis ni os asustéis, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Cumple, Señor, ahora tus promesas. Líbranos de todo peligro, ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza. No confiamos en nuestras fuerzas ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor, pues estamos seguros de que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre toda acechanza del enemigo, pues el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros, y contigo somos vencedores. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos orando, sigamos confiando en el Señor a pesar de las tormentas. Y que el Señor nos bendiga.